Durante las primeras décadas del siglo XX, los chicos argentinos solo tenían dos formas de jugar al fútbol. Una, con una pelota de cuero profesional tan costosa que incluso hasta los clubes barriales debían trabajar mucho para obtener una. La otra, la más común, una pelota de trapo, hecha con ropa vieja, atada hasta formar algo parecido a una esfera, y con que rodar un poco ya estaban todos más que felices. Pero en 1936 todo cambió. Un inmigrante italiano, desde un taller emplazado en un barrio porteño, estaba a punto de crear un juguete tan simple como poderoso que no solo haría crecer su empresa, sino que democratizaría el juego de la pelota en toda la Argentina. Su invento le daría a los chicos horas y horas de felicidad. Y bueno, también sería la causa de algún que otro castigo. Hoy, en Tucumán Radio, te cuento la historia de la famosa pelota pulpo, un juguete tan pero tan nuestro que forma parte de las nostalgias argentinas. El creador de este juguete se llamaba Gerildo Lanfranconi. Durante años había trabajado en la fábrica Pirelli de Buenos Aires, donde producía productos de goma y donde aprendió todo sobre la manufactura de artículos de caucho. Allí, el caucho llegaba en fardos de 110 kilos, pesados e incómodos para alzar. Por lo general, hacían falta 2 personas para mover un solo fardo de caucho. Incluso usaban carretillas. Pero Gerildo Lanfranconi era un tano que nunca le esquivaba el trabajo. Y si había que apurarse, lo hacía solo. Abrazaba el enorme fardo, lo levantaba y lo llevaba de un punto a otro como si nada. El hombre, de gran porte, era dueño de una fuerza descomunal. Sus compañeros, cada vez que lo veían cargar un fardo, no podían evitar el asombro. Hasta que un día, uno de los más pícaros, al verlo pasar con un fardo abrazado al pecho, lanzó una broma. Dijo: «Mirelón al tano Lanfranconi, parece un pulpo». Todos estallaron de risa, incluso el propio Gerildo, y desde entonces quedó bautizado como el Pulpo Lanfranconi. Lo que nadie se imaginó es que aquel apodo, lanzado entre carcajadas, no solo lo acompañaría toda su vida, sino que más tarde se convertiría en una marca ícono de la industria nacional, responsable de contribuir a la feliz niñez de millones de chicos argentinos. En la década del 30, el Pulpo Lanfranconi se desvinculó de Pirelli porque sentía la necesidad de emprender. Ya había aprendido todo sobre el manejo del caucho, así que montó un taller en la calle Pinto al 3700, en el barrio de Saavedra. Allí, junto a su hermano Arístides y unos socios, fundó una pequeña fábrica de artículos domésticos hechos a base de caucho. Fabricaban y vendían de todo: sopapas para destrancar cañerías, bolsas para agua caliente, regatones, suelas para calzados e incluso productos industriales como tacos de gomas para motores, tapones y pipetas para laboratorios. Toda la fábrica y sus procesos estaban bajo la completa atención de Gerildo el Pulpo Lanfranconi, desde la conversión del caucho crudo en goma, vulcanización y posterior moldeado. Incluso muchos moldes y maquinarias del taller habían sido diseñados y construidos por él mismo. El hombre era dueño de una inteligencia práctica envidiable. Pero pese a este arduo trabajo, la firma apenas subsistía. Si bien eran productos útiles con demanda, también eran fabricados por otras empresas. Y eso se mantuvo así hasta que llegó un invento que lo cambiaría absolutamente todo. Un día le sugirieron al Pulpo que fabricara las cámaras internas para las pelotas de fútbol profesional de cuero. Para quienes no saben, las pelotas de cuero se componen de una cámara de goma interna, que no es más que una fina bolsa de goma con un pico que se coloca dentro de una esfera de cuero cosida, la cual se infla hasta hacer presión contra las costuras. Fabricar estas cámaras no era costoso. Lo que encarecía el balón era el cuero en tajadas unido por costuras que la recubría. Gerildo comenzó a pensar cómo podía fabricar estas cámaras. Necesitaría moldes esféricos, un sistema para colocar el pico, pero entonces se le encendió una idea genial. ¿Y si directamente fabricaba pelotas de goma?
es decir, que se jugase directamente con la cámara de goma sin necesidad de recubrirla con el costoso cuero. Hasta ese momento no era posible porque las cámaras eran demasiado finas, se pinchaban fácilmente y además el pico de inflado sobresalía dificultando el juego. Pero si lograba engrosar y hacer más resistente la goma y conseguir que el pico quedara dentro de esta, podría crear algo revolucionario. Y si la pelota saliera inflada para siempre desde la fábrica, de lograrlo no sería necesario adosarle un pico. Durante meses trabajó en esta idea. Construyó artesanalmente moldes de hierro, hizo pruebas y más pruebas. Las primeras pelotas de goma sin pico y preinfladas presentaron un gran problema. Se desinflaban con el paso de los días debido a las fluctuaciones de la temperatura ambiente y a la permeabilidad propia del material. Pero un día, gracias a su harta experiencia en la industria y a su curiosidad insaciable, dio con una solución. Una mezcla química que al ser inyectada dentro del balón, gasificaba constantemente y mantenía a la pelota siempre inflada. Según trascendió, esta mezcla gasificadora sería una solución de nitrato de sodio y cloruro de amonio. Este método químico y el mayor grosor de la goma hacían una pelota resistente y sumamente durable. Claro que ante el aplastamiento de la rueda de un auto o la tajeada del cuchillo de alguna vecina enojada, la pobre pelota se partía y liberaba esa mezcla química interna que los chicos con tristeza solían llamar el juguito. Y ante esto ya no había que hacer más que llorar, porque ver el juguito brotar era como ver desangrarse a tu juguete favorito. Así, el pulpo Lanfranconi consiguió fabricar la pelota resistente de goma gruesa sin pico que se inflaba una vez y para siempre. Una vez logrado el producto y tras haber fabricado una pequeña tanda, llegó el momento de ponerle un nombre a su creación. El pulpo Lanfranconi sabía que lo que había inventado no era cualquier cosa. Era una pelota económica que venía a cubrir un vacío en el mercado, un juguete accesible para la mayoría de las familias argentinas. Por eso decidió bautizarla con su apodo. La llamó la pelota pulpo, fabricada por la empresa G. Lanfranconi S.r.l. Las primeras unidades salieron a la calle con un solo color, un amarronado, sin las clásicas rayas blancas que hoy la distinguen. Como era un juguete, un segmento nuevo dentro de su fábrica, no contaban con una red de distribución específica, así que decidieron colocarla ellos mismos en los comercios. Pero desde el principio tuvieron algo muy en claro. No querían que fuese un producto de élite que se vendiera solamente en jugueterías del centro. Lanfranconi quería que la pulpo fuese un producto popular. Y por eso la ubicaron en almacenes, polirrubros y pequeños negocios de barrio, a un precio realmente accesible. El éxito fue inmediato. Eran perfectas para patios, veredas, calles o potreros. Si bien no se comportaba como una pelota de cuero, pero eso las hacía más divertidas. Eran saltarinas, rebotadoras, impredecibles y sumamente juguetonas. Siempre y cuando no te dieran un pelotazo en la cara, porque ahí te volvías llorando a la casa. El pulpo Lanfranconi entendió de inmediato que un buen juguete también debía entrar por los ojos, así que pensó en mejorar su diseño. Así fue que decidió sumarle las famosas franjas blancas que tanto distinguen al producto. Pero lograr esta estética no fue nada fácil. A principio, las rayas se pintaban sobre la goma con esmalte sintético, pero durante el proceso de vulcanizado la pintura se arruinaba y lo poco que quedaba se descascaraba con el uso.
Entonces, una vez más Lanfranconi apeló a su conocimiento y a su instinto de inventor. Pensó, probó y falló hasta que dio con una gran innovación. El color blanco no debía ir pintado, sino inyectado directamente sobre la goma base. Para lograrlo, diseñó y fabricó una novedosa máquina capaz de inyectar goma blanca sobre la goma roja. Y así nacieron las famosas franjas de la pelota pulpo, no pintadas, sino fundidas en el material. Y por ende, podía desgastarse, rayarse, hasta pincharse, pero las rayas blancas nunca desaparecían. Eran como el juguete mismo, para siempre. El éxito de la pelota pulpo fue arrollador. A fines de la década del 30 ya se distribuía en cada rincón del país y se había convertido en el juguete preferido de los chicos. No había emoción más grande que encontrar una flamante pulpo bajo el árbol de Navidad o junto al pesebre para el Día de Reyes. Recordemos que eran épocas en las que no existían los juguetes de plástico. La mayoría eran de madera o de hojalata. La pulpo salió al mercado creando su propio segmento y durante años no tuvo competencia. La demanda fue tan grande que la empresa decidió dedicarse casi por completo a su fabricación. En sus mejores tiempos, la fábrica funcionaba 24 horas, 7 días a la semana, con una planta de 80 operarios. Producía unas 5.000 pelotas al día, es decir, más de 1.800.000 unidades al año en sus diferentes tamaños. Para poder sostener esta producción, el pulpo Lanfranconi tuvo que convencer a la empresa Pirelli de venderle algunas máquinas de vulcanización. Pero más allá de su precio accesible, lo que realmente volvió popular a la pulpo fue su disponibilidad. Siempre había stock y se conseguía en cualquier comercio de barrio o de pueblo. Las bolsas de red repletas de pulpo o pulpitos, como le decían los chicos, colgaban en jugueterías, almacenes, verdulerías y hasta en tabernas de pueblo, donde algún padre, después del trabajo, se tomaba un trago y le decía al bolichero: cóbrame la cuenta y dame también una de esas pelotas para los changuitos míos. ¿Te imaginas la alegría de los changuitos de la casa cuando veían entrar a su papá rebotando una pelota pulpo? Y ojo, también era una buena estrategia, porque mientras los chicos pateaban la pelota pulpo en el patio, el papi aprovechaba para dormir la siesta con la mamá. Frente a este fenómeno, la fábrica adoptó una estrategia comercial brillante. La poca publicidad que hicieron no fue dirigida al consumidor final, sino a los comerciantes, porque la pelota se vendía sola. Y lo dejaron en claro con un eslogan que aparecía en los avisos gráficos de la época, uno que decía: más pique en su negocio con pelotas pulpo. Las pulpos llenaron de algarabía los patios de las casas, los conventillos, las veredas, las calles, las escuelas, los potreros y sobre todo las playas. Su goma suave la hacía ideal para uno de los juegos más típicos del verano, la cabeza, donde chicos y grandes formaban una ronda y se pasaban la pelota con cabeceadas. Así, la pelota pulpo se ganó un lugar en la memoria y sobre todo en la nostalgia colectiva de los argentinos. Como toda empresa familiar argentina, la familia Lanfranconi sufrió los vaivenes de nuestra economía. Aumentos abruptos en el precio del caucho y de los químicos, la hiperinflación de fines de los años 80, la invasión de juguetes importados y el reinado del plástico hicieron imposible sostener la producción. En la década de los 90, la familia Lanfranconi, ya en su segunda generación, tomó la decisión de cerrar la fábrica. Pero por suerte, la historia no terminó ahí. La familia Sena, que desde hace años trabajaba en el rubro, tomó la posta y continuó con la producción. Trasladaron la fábrica a Villa Lynch, donde sigue funcionando hasta el día de hoy. La empresa dejó de llamarse G. Lanfranconi S.r.l. y pasó a llamarse directamente Pulpo. La marca de la pelota se convirtió en la identidad de la firma. Lógicamente, la producción ya no es la misma. La cantidad que antes se fabricaba en un solo día, hoy se fabrica en un mes.
Este juguete no solo forma parte de la nostalgia de los argentinos, sino también de su bagaje cultural. Se realizaron exposiciones artísticas utilizando estas pelotas. Forma parte de letras de canciones, de poesías. Y años atrás se viralizó un video del mismísimo Lionel Messi pateando un penal con una pelota pulpo. Los grandes productos, esos que se impregnan en el corazón, tienen una particularidad. Logran ser mucho más de lo que son. Y la pulpo no fue la excepción. Fue más que un juguete, más que una simple pelota de goma. Fue una excusa, un aliciente para salir a la vereda, a hacer amigos, a jugar toda la tarde sin noción del paso del tiempo, para después volver a la casa con la pulpo embarrada bajo el brazo y el alma de niño aún rebotando en el pecho de tanta felicidad. Ahora contame vos, ¿tuviste una pulpo? ¿Quién te la regaló? ¿Con quién jugabas? Contámelo todo aquí abajo en la caja de comentarios, que te leo con mucho gusto. Mi nombre es Matías Ángel y este es un nuevo segmento de Tucumán Radio al cual bautizamos Nostalgias Argentinas, y no es más que una excusa para recordar todas aquellas cosas que algunas veces nos hicieron felices o marcaron nuestras vidas. Como por ejemplo la historia de cómo y quién creó el guardapolvo en las escuelas argentinas. Te lo cuento en este video, no dejes de verlo. Te mando un gran abrazo.